En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a esta escuela de oración que estamos preparando con tanto amor para cada uno de ustedes, a fin de que crezcamos en nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con aquel que lo puede todo, con aquel que se encuentra por encima de todo y al cual no se le escapa nada, es decir, a nuestro Dios y Salvador. Por eso, queridos hermanos, para esta ocasión vamos ya en la lección número 15. Qué bendición tan grande podernos encontrar ya en la lección número 15. Y para el día de hoy traemos el tema la bendición y la adoración. La oración de bendición y la oración de adoración. Vamos a ver cómo es que la Iglesia Católica nos enseña a nosotros estas formas de oración. Vamos a tomar a la base un texto bíblico del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es así, queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a recitar oraciones, himnos, cánticos de manera inspirada, para darle la mayor gloria, la mayor alabanza a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Dios y Padre. Recordemos que nos encontramos en un apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay un gran marco que es la revelación de la oración. Hemos pasado por el Antiguo Testamento, luego en la plenitud de los tiempos con la persona de Jesús, y ahora nos encontramos en el tiempo de la Iglesia. Ya en el tema anterior veíamos cómo el Padre Ronald nos hablaba de la oración en la era apostólica, cómo es que el Espíritu Santo es el que va infundiendo la gracia de la oración y hace que esos primeros cristianos entren en relación estrecha con Dios. Porque dice el numeral 2623 que es el Espíritu el que enseña a la Iglesia y le recuerda lo que Jesús le dijo. Y será también el mismo Espíritu Santo quien instruya a la Iglesia naciente en la vida de oración. Es decir, que el maestro de la oración es el Espíritu Santo, como ya lo veíamos. Y dentro de este apartado nos encontramos con las formas esenciales de la oración cristiana. Esto es tal vez algo novedoso para muchas personas. A veces podíamos tener una concepción de la oración tal vez pequeña. Creíamos que hablar de la oración era en 2, 3 temas y ya agotábamos el tema de la oración. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica nos expresa toda la grandeza de la oración cristiana
y de toda nuestra relación con Dios, que es inagotable. La gracia del Señor que ha sido derramada sobre los obispos, sobre los sacerdotes, sobre los santos, son los que nos van dejando toda esta gracia que nosotros vamos compartiendo en cada una de estas lecciones. Y por eso el catecismo, en el numeral 2625, dice: las formas de la oración, tal como la revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Es decir, que las formas de oración nos las revelan los escritos apostólicos, es decir, en el tiempo de la Iglesia, la primera comunidad cristiana nos revela a nosotros las formas de oración. Vamos a ver cuáles son las formas de oración y por qué se llaman formas de oración. Lo primero hay que decir es que la oración no siempre es la misma, sino que toma diversos matices, y ahí la palabra forma. Entonces hay formas, no hay una sola, sino que hay varias formas de nosotros entrar en oración, porque el Espíritu Santo ha enriquecido a la Iglesia en la vida de oración, y por eso existen distintas formas o maneras de entrar en contacto con Dios, de entrar en diálogo con Él. Esas son las formas de la oración, los modos, las maneras en los cuales nosotros nos acercamos a Dios. Así la oración cristiana no siempre es la misma. La oración cristiana no está bajo una sola regla, una sola forma, una sola expresión. No, son varias. Y de eso pues da testimonio la liturgia cristiana. No hay una sola forma de darle culto a Dios, sino que hay diversas. Y todas ellas obradas por la fuerza del Espíritu Santo. Y todo eso hace parte de la gran riqueza que tenemos nosotros como cristianos. Es una gracia, es una bendición de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo de Dios. Estas formas de oración son los distintos tonos o modos desde los cuales el hombre se dirige a Dios. Tonos o modos. Esas son las formas de la oración. El compendio, escúchelo bien, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 550, estamos hablando del compendio, en el numeral 550 enseña que las formas esenciales de la oración cristiana son las siguientes: la bendición y la adoración, de las cuales vamos a orar precisamente en esta lección. La oración de petición, la oración de intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Es decir, que estamos hablando de 5 modos o formas distintas de orar. A veces nosotros creemos que una oración de alabanza es lo mismo que una oración de gracias. Entonces de pronto en la comunidad cristiana el sacerdote o alguien nos dice: Julanito de tal, diríjanos una oración de alabanza. Y entonces la persona, cuando no conoce las formas de oración y no sabe distinguir los modos de orar, empieza a hacer una oración de petición, cuando de pronto se le ha pedido que haga una oración de alabanza o una oración de acción de gracias. A veces estamos delante de la presencia de Dios en la Eucaristía, estamos en un momento de oración, y a pesar de que allí se pueden hacer distintos modos de oración, pues el principal va a ser el de la adoración, que es el que corresponde a la forma eucarística. Y entonces alguien nos dice: dirija una oración de adoración. Y nosotros como que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo le hago esto? Entonces, para eso son estas lecciones que vamos a entrar a mirar, para que distingamos cuáles son esos tonos y cuáles son las características de cada forma de oración que tiene la Iglesia. Y así, cuando a usted le digan haga una oración de intercesión, usted no va a hacer una oración de petición, por ejemplo. Pero tranquilos, que para eso son estas lecciones. Vamos a ir avanzando y con la gracia del Espíritu Santo vamos a aprender a orar. Para eso se trata esta escuela. Estamos en la formación, por eso alguien no vaya a decir: no, pero esto está como complicado, sí, yo he cometido a veces ese error, me piden una oración y hago otra. No se preocupe, para eso estamos aquí, y el Espíritu Santo, que es el maestro de la vida de oración, nos va a enseñar a nosotros cuál es el modo correcto de orar y de pedir, y con qué acento le debemos hacer en cada momento determinado. Entonces,
Es también necesario aclarar que todas las formas de oración están caracterizadas o tienen como finalidad mantener el diálogo de amor con el Señor, pero con énfasis y matices bastante particulares y distintos entre sí. Cada forma de oración que vamos a ir mirando en las siguientes lecciones van a tener un matiz, un enfoque distinto. Ahí es donde la iglesia viene como maestra a enseñarnos a cada uno de nosotros. Ahora sí entremos en materia. Era necesario hacer esa introducción porque es la que va a servir como de base para todas las lecciones que siguen en adelante. Vamos a tener 5 lecciones donde vamos a ir en cada lección reflexionando en un tipo, una forma distinta de oración. Para el día de hoy vamos a trabajar la oración de bendición y la oración de adoración. Entonces entremos en ese primero, que es la oración de bendición. Para poder hablar de la oración de bendición, pues creo que es conveniente conocer la etimología de la palabra bendecir. Es un verbo que nosotros empleamos y que es necesario conocer pues de dónde viene. Entonces tiene su raíz en el latín y viene del término benedicere. Entonces la palabra benedicere es una palabra compuesta que tiene un prefijo que es bene. Bene es bien, es bueno. Y dicere, pues es un verbo en latín que es decir. Entonces, bendecir viene del latín benedicere, que a su vez pues va a traducir para nosotros hablar bien de alguien, hablar bien de algo. Bendecir, decir algo bueno de algo o de alguien. Entonces, ahí tenemos la etimología de la palabra bendecir, hablar bien. También pues vamos a encontrar como sinónimos engrandecer, elogiar, ensalzar, engrandecer y enaltecer. Todos esos son sinónimos de la palabra bendecir. Engrandecer, elogiar, ensalzar, engrandecer y enaltecer. Es decir que cuando nosotros vamos a hacer oración de bendición, pues lo que vamos a hacer es engrandecer, enaltecer el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Porque nosotros bendecimos a Dios. Ahí entra la oración de bendición. Miremos lo que nos dice el catecismo en el numeral 2626. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Y esto es muy importante subrayarlo. La oración de bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es decir que en la base de la oración cristiana debe estar el deseo de bendecir. Esa es la base de la oración cristiana, la oración de bendición. Ese encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición, nos dice el catecismo, es un encuentro entre Dios y la criatura, entre Dios que se encuentra en la eternidad en el cielo y el hombre que está aquí en la tierra. Entonces el hombre bendice a Dios en el momento en el cual el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. Entonces aquí ya tenemos una primera clave. El hombre, ¿por qué bendice a Dios? Porque Dios le ha dado algo. Entonces proviene del don. A la base de la oración de bendición está el don, la gracia de Dios que se ha dado al hombre. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Más claramente lo que les acababa de decir. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Aquí hay que resaltar la palabra respuesta. ¿Qué es la oración de bendición? Una respuesta a los dones que Dios le ha dado al hombre. Porque Dios bendice, entonces el corazón del hombre a su vez bendice a aquel que es fuente de toda bendición. Porque Dios bendice al hombre, entonces el hombre responde a Dios. ¿Y cómo responde el hombre a Dios? A través de una oración de bendición.
Es decir, que el hombre empieza a elogiar, a decir bien de Dios. De ahí la palabra bendición, bendecir, hablar bien. Entonces, cuando el hombre recibe un don de Dios, ¿qué hace el hombre? Da una respuesta generosa ante el don de Dios. Aquí es importante que nosotros comprendamos lo siguiente. No todas las personas bendicen a Dios cuando éste le da dones. Es lamentable y es muy triste, pero muchas personas, más que tener la palabra de bendición hacia el nombre de Dios, tienen la palabra de maldición. Y se fija más en lo malo que le pasa que en lo bueno que recibe. Y le aseguro que en esta tierra son más las bendiciones que las cosas negativas que nos puedan sobrevenir sobre nosotros. Y por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que nos regale a nosotros un deseo, la gracia de bendecir a Dios en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Qué hermoso es ver a un cristiano, a una persona que es capaz de reconocer a Dios en todas las cosas. Y por eso se pasa bendiciendo el nombre de Dios. Hay personas tan llenas del amor de Dios que todo el tiempo tienen en su boca la palabra bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y han sido capaces de comprender esto porque el Espíritu Santo está actuando en ellos. Por el contrario, la persona que todo el tiempo está diciendo maldita sea o todas estas cosas, entonces es una persona que está muy lejos del reino de Dios. Es una persona que necesita encontrarse con Dios. Solamente aquel que es capaz de reconocer el don, la dádiva de parte de Dios en su vida, en su acontecer, es la persona que bendice. La persona que cuando le sirven los alimentos inmediatamente hace una oración de bendición. La persona que cuando sale a la calle y ve a los demás empieza a bendecirlos. La persona que va de paseo o al campo y ve la naturaleza, ve los animalitos y empieza a bendecir a Dios por todas esas gracias que están a su alrededor. Es una persona contemplativa. El que bendice constantemente ya ha entrado en la dimensión de la contemplación, porque es capaz de descubrir en las criaturas y en todo lo que hay en su alrededor el don de Dios, la gracia de Dios que se ha dado. Incluso hay personas que están tanto en la tónica de la bendición que cuando les sucede algo malo, aún en medio del dolor, del sufrimiento, dicen bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Era la oración de Job en un inicio. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Qué bueno que esa sea nuestra oración en todo momento, la de bendecir a Dios. Dice también el catecismo en el numeral 2627 que hay dos formas fundamentales que expresan este movimiento de la oración de bendición. Entonces, hay dos formas en las cuales nosotros podemos interpretar la oración de bendición. La primera, la oración asciende llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Entonces es una oración de ascenso. ¿Recuerdan esa lección donde les hablaba del ascenso y el descenso? Pues aquí lo que nos está diciendo el catecismo es que la oración de bendición tiene dos matices. Uno de ascenso de subida. Entonces, en donde nosotros somos los que bendecimos a Dios porque descubrimos que Él nos ha bendecido a nosotros. Es Dios el que toma la iniciativa. Esto es hermoso y esto es clave para interpretar toda la historia de la salvación, todos los acontecimientos que nos suceden. Nosotros bendecimos a Dios porque Él ya nos ha bendecido. Es una respuesta, recuerda eso, es una respuesta a Dios. Y para eso, pues, el catecismo nos presenta algunas citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 1, del 3 al 14, Segunda de Corintios 1, 3 al 7, Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Y quisiera que para ejemplificar mejor lo que es esta oración de ascenso, la bendición de ascenso, vamos a leer Efesios 1, 3 al 14. Dice el apóstol:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Un poco el ejemplo de lo que es la oración de bendición de ascenso. Yo creo que ustedes ya lo descubrieron. Aquí el acento se pone en que el hombre es el que bendice a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ustedes se fijan en la expresión del apóstol San Pablo, siempre hay una razón por la cual nosotros bendecimos. Entonces ahí entra la oración de bendición como una respuesta. Dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Es decir, que aquí la oración de ascenso surge como la respuesta ante ya una serie de bendiciones que el hombre ha recibido de parte de Dios. Por eso Dios es siempre el que nos primerea. Dios es siempre el que toma la iniciativa. No somos nosotros. Es Dios el que viene al encuentro del hombre. Segunda, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Aquí es Él quien nos bendice. En la primera forma, que es de ascenso, somos nosotros los que bendecimos a Dios. Aquí es una oración de descenso, en donde es Dios el que nos bendice a nosotros. ¿Por qué? Porque imploramos por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, la bendición del Padre. Entonces, imploramos la bendición y Dios nos la concede a cada uno de nosotros. Podemos leer 2 de Corintios 13:13, Romanos 15 del 5 al 6, Efesios 6, 23, 24. Vamos a tomar la de Efesios 6, 23, 24. Vamos a tomar esa cita bíblica para entender lo que significa una oración de bendición donde ya se implora, es decir, es de descenso. Dios es quien nos envía la bendición. La primera es el hombre que bendice a Dios. Dice Efesios: paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Es lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol? Está deseando la bendición para toda la comunidad, para los hermanos. Entonces está implorando a Dios que bendiga a la comunidad. Entonces aquí encontramos que la oración desciende cuando nosotros imploramos la bendición sobre una persona y Dios la concede. Ahí la oración está descendiendo, la bendición está descendiendo sobre nosotros. Qué bonito es conocer esto, que la oración de bendición tiene dos comportamientos, uno de subida y uno de bajada. Qué bueno que nosotros tomemos esto en nuestras vidas y lo pongamos en práctica. Porque para eso son las escuelas de oración. De nada nos serviría conocer muchas cosas acerca de la oración si no las vamos poniendo en práctica. Entonces yo les motivo a que bendigamos a Dios por todo lo que nos pase. Eso es lo primero. Y lo segundo es que bendigamos, imploremos la bendición de Dios sobre nuestros hermanos. Cuando tú vas por la calle y ves a una persona necesitada y de pronto tú no la puedes auxiliar físicamente en ese momento, tú, desde tu oración mental, puedes desear la bendición para esa persona. Qué bueno es aprender a bendecir a los demás. En la calle, en el trabajo, en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros interiormente estar diciendo: Señor, bendice a esta persona. Señor, bendice a este necesitado. Señor, bendice a esta persona que me habla mal. Bendice a esta persona que trata de hacerme daño. Es decir, que nosotros estamos llamados por Dios a bendecir cuando los demás nos maldicen. Eso es evangélico.
Lo veíamos en una de las lecciones anteriores. El hombre, el cristiano, está llamado a bendecir cuando los demás le maldicen, porque eso es de hombres de verdadera fe. Por el contrario, el hombre mundano, el hombre pagano, es una persona que solamente se atreve a bendecir a los que le bendicen. Pero cuando alguien lo maldice, inmediatamente devuelve una maldición. Pero dice la palabra de Dios, ese no es el comportamiento cristiano. El comportamiento cristiano es que cuando alguien me hace mal, yo le deseo bien. Ahí vamos entrando en la clave de Jesucristo, en lo que el Evangelio nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Otro ejemplo muy grande de la oración de bendición es el famoso himno del Benedictus. Yo no sé si usted ha oído hablar del Benedictus, pero es un himno tomado del Evangelio de Lucas, muy importante para nosotros los cristianos. Es también llamado el Cántico de Zacarías o el Cántico Evangélico, que se realiza todos los días en la oración de las laudes. La oración de las laudes es la oración de la mañana que se hace con los salmos y tiene un cántico que es el Cántico Evangélico. ¿Cuál es? El Benedictus, el Cántico de Zacarías. Y este cántico tiene un trasfondo muy grande para cada uno de nosotros. Lo encontramos en Lucas 1, 67, 69. Vamos a mirarlo por aquí en la palabra de Dios. Lucas 1, 67 al 69. Lucas 1, 67, 79. Vamos a leer solo un pedacito, pero yo creo que ya muchos de ustedes han escuchado el cántico de Zacarías. Dice la palabra de Dios: Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras: Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor a preparar sus caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación. Por eso, en el verso 67 empieza diciendo de que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, profetizó y realiza la gran oración de bendición: bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ese cántico nosotros debemos aprenderlo de memoria y recitarlo todos los días. Es importantísimo para cada uno de nosotros aprender el cántico de Zacarías, así como también el otro cántico evangélico, que es el cántico de María, que se llama el Magnificat. Esos dos cánticos son muy importantes para la vida cristiana. Les hago esa invitación para que ustedes los aprendan de memoria. También sobre la oración de bendición, pues encontramos otros textos tomados de los salmos que nos hablan de la oración de bendición. Usted les puede escribir allí. El Salmo 41, verso 14. El Salmo 72, verso 18. El Salmo 106, verso 48. O el Salmo 111, verso 9. Hasta ahí la oración de bendición. Ahora vamos a pasar a la oración de adoración. Muy seguramente que son muy pocos los cristianos que saben acerca de la oración de adoración. Y esto es muy triste, pero ¿por qué pasa esto? Porque resulta que la mayoría de cristianos lamentablemente están acostumbrados a la oración de petición y por tanto la oración de adoración no la tienen ni siquiera en cuenta. La tienen por descontada. Entonces hay mucha ignorancia frente a la oración de adoración
y tal vez por eso son muy pocos los que la realizan. Pero qué bueno que a través de esta escuela vamos a aprender lo que es la oración de adoración. En la adoración, por el contrario, pues no estamos pidiendo nada. La oración de adoración no estamos pidiendo nada. En la petición siempre estamos pidiendo y nosotros estamos acostumbrados a pedir. Siempre que nos hablan de oración creemos que es pedir, pero qué bueno que estas catequesis nos van ampliando a nosotros el conocimiento acerca de la oración, y ya cuando hablemos de oración no nos quedemos solamente voy a ir a hacer una petición, no, sino que tengo una gama de posibilidades como ejemplo la oración de bendición o aquí la oración de adoración. Entonces vamos a conocer un poco lo que es la oración de adoración. La adoración nos inclina a mirar a Dios y postrarnos ante Él. Qué importante esta palabra, postrarnos ante Él. Pero esta postración no puede ser solamente física. De nada nos serviría a nosotros realizar una postración física, pero si nuestro corazón no se está inclinando delante de Dios. Tal vez así le pasó al rey David. El rey David cayó en pecado de adulterio. Y él muy tranquilo, como lo deja ver la palabra de Dios, siguió tocando himnos, cánticos, salmos. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya no está adorando. Él simplemente está a través de una oración mecánica repitiendo unos himnos que ya había compuesto. A veces nosotros como cristianos nos puede pasar eso. Cuando nuestro corazón no está convertido realmente, no hay oración, no se puede hablar de oración y mucho menos de adoración. Podemos ir delante de la presencia de Dios, arrodillarnos, hincarnos delante de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y recordemos lo que nos habla los profetas, conversión de corazón. Entonces, ese postrarnos delante de la presencia de Dios implica todo el ser. Postrar el corazón y postrar también nuestro cuerpo. Qué triste es cuando vamos a una Eucaristía y nos encontramos en el momento de la elevación, en el momento de la consagración cumbre de toda la Eucaristía, y hay personas jóvenes sin problemas en las rodillas, en las articulaciones, y se quedan de pie, se quedan de brazos cruzados, cuando delante de ellos está el Rey de la Gloria, cuando delante de ellos está el Salvador del mundo. ¿Qué hay que hacer delante de Jesús Eucaristía? Postrar el corazón, pero también postrar nuestras rodillas, todo nuestro ser. De hecho, los monjes benedictinos y los monjes escolapios, ellos tienen dentro de su celebración eucarística en muchas ocasiones el postrarse totalmente cuando están en la Eucaristía. En la cartuja, para ser más concretos, es donde realizan esta práctica. Los monjes cartujos en el momento de la consagración se ponen rostro en tierra. Y de pronto alguno diría, bueno, ¿y por qué en nuestras liturgias pues solamente nos arrodillamos y no nos postramos? Bueno, porque el lugar muchas veces es reducido y a veces hay personas que toman posturas que en su interior pueden ser muy bonitas, muy buenas, pero pueden generar de pronto escándalo para otro. Hay otra persona que se acerca y lo ve usted postrado en tierra y no va a entender y de pronto eso le va a molestar. Entonces a veces hay que ser prudentes también en nuestras posturas. Hay que saber pues en cada espacio, en cada lugar, pero en su casa, en su habitación, usted póstrese delante de la presencia de Dios. En la Eucaristía basta con que nos arrodillemos porque el espacio, las bancas, bueno, todo el lugar, la liturgia así lo sugiere. Arrodillémonos siempre y cuando no tengamos pues problemas de salud. Pero ese es el acto de la adoración, de la postración delante de la presencia del Señor. Es un santo temor, no es un miedo, pero sí es un santo temor de Dios. Entonces caemos postrados. Es muy hermoso cuando se realiza la celebración del Corpus Christi y el Santísimo Sacramento sale por todas las calles y es impresionante cómo las personas se van postrando en la calle, en el pavimento, en las piedras, porque es un acto de adoración en donde nosotros doblegamos todo nuestro cuerpo delante del Señor. Esto me hace acordar en este momento de San Francisco de Padua. Él, como religioso franciscano, fue a una comunidad
y resulta que allí la comunidad no creía en la Eucaristía. Y él llevaba el Santísimo Sacramento en las manos y todo mundo de pie, de brazos cruzados, nadie rendía culto de adoración al Señor. Y todo mundo era indiferente. Ver una custodia así, muy bonita, pero no entendían lo que pasaba allí. Y la gran lección de este pueblo se la lleva cuando la custodia pasa delante de una burrita y la burrita cae de rodillas. Qué gran lección la que les dio Dios a esa comunidad. Ellos no se arrodillaban porque no creían en la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero un animalito de carga lo reconoció y cayó postrado. Un milagro de parte de Dios. También de San Francisco de Padua podemos encontrar que la gente no le escuchaba su predicación. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Se iba a la orilla del mar y empezaba a predicarle a los peces. Y todos los peces salían a flote a escucharlo. Y eso creó gran conmoción dentro de la comunidad hasta que esos signos, esos prodigios, hicieron que estos hombres cayeran en cuenta de que San Francisco de Padua les estaba hablando de parte de Dios. Qué bueno que a nosotros no nos tenga que pasar eso, que nosotros no tengamos que ver un milagro eucarístico para poder creer en la Eucaristía. Porque dice Jesús en el Evangelio, bienaventurados, dichosos, los que sin haber visto han creído. Esa es la verdadera fe, el que sin ver cree. Porque a veces es necesario que Dios se manifieste a través de milagros eucarísticos por la falta de fe. Pero nosotros debemos creer sin ver. Ahí es donde está la grandeza de nuestra fe. Bueno, en cuanto al Señor, sabemos que a Dios es el único que se le da el culto de latría. La latría es la adoración a Dios. Algunos dicen, usted está adorando ese santo, está adorando esa imagen. No. Eso creen los demás, pero nosotros debemos de tener la claridad que el único al cual adoramos es a Dios. A los santos, ¿qué culto le rendimos? Un culto de veneración. Que en el caso de San José y la Virgen María, pues va a ser culto de hiperdulía y protodulía, que es un poco más grande que el que le damos al resto de santos. Pero el culto de latría es el único que le damos a Dios, porque Él es el único digno de la adoración. Usted puede realizar una oración de alabanza a la Virgen María, pero nunca va a poder realizar una oración de adoración a la Virgen María. Porque a la Virgen María se le da veneración, no adoración. Qué importante es tener también esa claridad. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2628. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Es la primera actitud. Entonces, aquí el catecismo ya nos está revelando algo importante. Y es que la adoración, más que palabras, es un acto concreto, es una actitud del hombre, es un reconocimiento de ser criaturas delante del Creador. Por eso hay personas que les cuesta mucho arrodillarse delante del Santísimo Sacramento, porque no saben que allí se encuentra su Dios, su Salvador. Pero cuando una persona logra entender cuál es el misterio que está delante de él, inmediatamente conforme lo ve, cae de rodillas, cae postrado delante de su presencia. A mí me impresiona en los retiros. Nosotros en el seminario Siervos del Espíritu Santo hacemos retiros generalmente una vez al mes. Y uno ve personas que llegan el primer día y son de esas personas que no tienen encuentro con Dios, que no han tenido contacto con Él. Y el primer día son así cruzados de brazos. En los momentos de oración solamente están mirando izquierda, derecha, pero están como espectadores. Pero a medida que se va predicando la palabra, a medida que se va realizando la oración, va habiendo una transformación. Y en el penúltimo día del retiro espiritual, siempre se acostumbra el sábado en la noche realizar una adoración eucarística. Y a mí me sorprende cuando esas personas que habían llegado así de brazos cruzados, que no se arrodillaban en el momento de la consagración, caen postrados delante de Jesús Eucaristía y empiezan a adorarlo, empiezan a bendecirlo, empiezan a derramar lágrimas.
¿Por qué pasa esto? Porque se han reconocido criaturas delante del Creador. Porque han reconocido que delante de ellos está el Rey, está el Señor. Pero una personita que no conoce eso, pues no lo va a hacer. Por eso nosotros no nos podemos adelantar a juzgar a los demás. A veces en las iglesias es muy común personas que voltean a mirar al lado y miran como mal al otro, porque el otro de pronto no sabe y no está teniendo la actitud que la otra persona esperaría. Entonces, más que juzgar es enseñarle a la otra persona quién es el que está delante de ella para que pueda reconocerse criatura delante del Creador, porque esa es la adoración. En la adoración se exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho. El Salmo 95, versos del 1 al 6 nos da razón de esto. Exaltar la grandeza de Dios y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Exaltar la grandeza de Dios a través de la adoración. Más que palabras, la adoración es una condición, es una actitud que el hombre le rinde a Dios. Porque la adoración se puede dar a Dios sin necesidad de usar palabras, sin necesidad de generar articulación vocal. Podemos adorar a Dios. ¿Y cómo es eso? Claro, cuando doblegamos nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando doblegamos nuestras rodillas delante del Señor, allí estamos dando adoración y ni siquiera hemos usado palabras. Entonces, la oración de adoración en algunos momentos también se hace alrededor de palabras. Por ejemplo, cuando le decimos a través de los salmos: levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese el Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, a través de la voz, a través de los salmos, también realizamos oración de adoración, porque la adoración es un reconocimiento de la grandeza de Dios y exalta a Dios desde su condición de creador, desde su condición divina, lo exalta, lo engrandece a Él y se reconoce la omnipotencia, es decir, el poder que no tiene límites por parte de Dios. Va a decir también el catecismo que es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Humillar. Para adorar es necesario humillarnos. Por eso hay personas que les cuesta mucho arrodillarse delante de Jesús Eucaristía, porque hay mucha soberbia todavía en el corazón. Pero la persona necesita la gracia, la virtud de la humildad para poder adorar. Un corazón humilde es un corazón que realmente adora a Dios, al que es el Rey de la Gloria. Salmo 24, versos 9 al 10, el Rey de la Gloria. Y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Silencio respetuoso. Entonces, es la acción de humillar nuestro espíritu delante del Rey de la Gloria. Pero también dice San Agustín, es un silencio respetuoso en presencia de Dios que es siempre mayor, que es siempre más grande. Por eso la adoración muchas veces se realiza en el silencio. En silencio, las religiosas carmelitas, las religiosas pasionistas realizan su hora santa en silencio. Y es increíble cómo Dios habita ese silencio. Y ese silencio no es ausencia, sino que ese silencio es presencia, porque está cargado de una devoción interior impresionante. Hemos de pedirle al Señor entonces que nos conceda a nosotros humildad para adorarle y también sencillez de corazón para reconocerlo a Él y a la vez capacidad de silencio. Una persona cuando ve algo muy grande queda totalmente estupefacta, queda así como tensionada por un momento, en silencio, en asombro, porque delante de él está alguien muy grande, muy poderoso, Dios. La adoración del Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y de seguridad a nuestras súplicas. Los ángeles en el cielo no se cansan de decir: Santo, Santo, Santo.
El cielo se postra, la tierra proclama la grandeza de Dios. Esa es la verdadera adoración, queridos hermanos. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. Por eso es que es necesario desde aquí, desde la tierra, aprender a adorar y aprender a alabar a Dios. San John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, decía que las personas que aquí en la tierra, delante de la presencia de Dios, se la pasan cruzados de brazos, en la eternidad, en el cielo, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es que desde aquí, desde la tierra, nosotros debemos anticipar la gloria venidera a través de la adoración, a través de la alabanza. Desde aquí, desde la tierra, se conoce cómo va a ser tu alabanza en el cielo, hermano. Por eso yo te motivo a que te conviertas en un adorador. ¿Y cómo es esto? Pues pedir la gracia, el don de parte de Dios, el don de adorar, el don de contemplar, el don de bendecir a Dios, el don de alabarlo. Es una gracia de Dios. No crea que la oración viene como resultado de que el hombre lo quiere y ya, simplemente no. La oración viene como un resultado de un Dios que está actuando a través de su espíritu en el hombre. Ahí viene la gracia de la oración. Por eso es tan importante pedirlo. La adoración debe traer alegría, gozo al corazón. Cuando una persona adora, debe salir alegre de la adoración. Si una persona va a adorar al Señor y sale triste, ahí no hubo adoración. Cuando una persona va a adorar al Señor y llega a su casa mostrando un rostro tal vez entristecido, un rostro como de una persona que tiene rabia, esa persona no se ha encontrado con Dios. Se debe notar que usted ha estado delante del Rey de la Gloria. Moisés, cuando bajaba de la montaña, del monte de la oración, después de haber estado adorando a Dios, dice la palabra de Dios que el resto del pueblo no lo podía mirar fijamente a la cara, porque su rostro resplandecía. Cuando una persona ha entrado en adoración realmente, su rostro se transforma, sus ojos brillan con un brillo que no viene de la naturaleza humana. Y esto es muy grande poderlo nosotros palpar y comprender, porque es entrar en una dimensión mística donde Dios se va impregnando en el hombre, donde el hombre se va llenando de la presencia de Dios, donde por sus poros brota la presencia de Dios, porque no se ora, no se predica solamente con las palabras, sino también con la vida. Pero ¿cómo es esto? Cuando el hombre entra realmente en adoración, cuando doblega su corazón delante de Dios. No hay adoración si no hay un Señor. Es necesario reconocer el señorío de Cristo para poder rendir el culto de adoración. No hay adoración si no hay un Señor. También debe haber enamoramiento para que haya adoración. Para que haya verdadera adoración, usted tiene que amar a Dios, amarlo profundamente. En la Eucaristía, contemplarlo. Si no hay amor por la Eucaristía, no va a haber adoración. Los adoradores son personas que se han enamorado profundamente del Señor. Los santos, que son los mejores ejemplos y maestros en el arte de la adoración, son personas profundamente enamoradas de su Señor, de su Salvador. Dice Filipenses 2:10, ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, en todo tiempo, en todo lugar, porque es el Señor el que está en medio de nosotros. Importante adorar a Jesús. Imprescindible hacerlo en la Eucaristía. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros tengamos esa gracia de ser verdaderos adoradores. Dice Juan 4, 23, 24. Juan 4, 23, 24. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran han de adorar en espíritu y en verdad.
Pidámosle la gracia al Espíritu Santo de Dios que nos haga a cada uno de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque el Padre quiere que así sean aquellos que le adoren, en espíritu y en verdad. Que sea una adoración que brota de lo profundo del corazón. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de nosotros. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección donde hemos aprendido 2 formas de orar. Ya usted sabe bendecir y sabe adorar. En teoría, ¿no? Ya en la práctica es el Espíritu Santo el que nos lleva a esa verdadera adoración, a esa verdadera oración de bendición. No lo olvides, todas estas lecciones que vamos recibiendo es para que las vayas poniendo en práctica. Que no puedes adorar a Jesús en la Eucaristía porque los templos están cerrados. Busca transmisiones a través del Facebook, del YouTube, donde se adore a Jesús, y póstrate allí en tu habitación. Hazte uno con aquellos adoradores que hay alrededor del mundo. Pídele esa gracia al Señor y así vas a ir creciendo en oración. Terminemos y démosle la gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes.